Paz y bien, hermanos, en Cristo Jesús. Un saludo fraternal a todos los hermanos que se encuentran unidos a esta santa celebración a través de los diferentes medios de comunicación. Esta tarde nos reunimos en fraternidad para celebrar la memoria de nuestro patrón y guía, San Francisco de Asís. Francisco, quien fue solidario con sus hermanos, el hombre de manos orantes, serviciales y fraternas. El pobrecillo de Asís que redujo literalmente su vida a seguir a Jesús con alegría, sencillez, fidelidad a la Iglesia y ternura para todos. En la liturgia de hoy, la historia de Marta y María también pone la generosidad en el contexto del amor a Dios. Marta trabaja para preparar la cena, mientras María se sienta y escucha a Jesús. Esta Santa Eucaristía es en acción de gracias a Dios por estar cumpliendo 15 años de vida Cristi Lidia María Flores Sancé, para que Dios derrame muchas bendiciones sobre ella y su familia, pedida por sus padres César y Xiomara. Rogando a Dios por la salud y la vida de Socorro Mateo para que la colme de muchas bendiciones. Acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas por Francisco Girón Serna, pedida por su mamá. Por la salud y agradecimiento al Señor por la vida de Vilma Serna de Girón. Acción de gracias a Dios y a San Francisco por estar cumpliendo 10 años de vida Marlon Estuardo Pérez Martínez, pedida por sus papás, tía y abuelo. Acción de gracias a Dios por la vida de sus hijos y nietos de Vilma Serna de Girón. Acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Yadi Yamila Barrientos Salazar, pedida por su mamá y familia. Por cumplir años, Norma Ramos Díaz, pedida por sus padres y sus hermanos. Por el eterno descanso de Francisca Ramírez Romero, madre de nuestro párroco Mario Canán. Por el eterno descanso de Freddy Elí Ramos Díaz, pedida por su familia. Hermanos, recibamos con alegría a Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus, quien preside esta Santa Eucaristía, y sacerdotes concelebrantes.
Francisco de Asís, varón de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre y humilde. Así el Señor lo tomó a su servicio. Se celebra hoy la memoria de San Francisco, que nació en Asís, en Italia, el año 1182. Después de una juventud despreocupada, se convirtió a la vida evangélica y encontró a Cristo sobre todo en los pobres y necesitados. Haciéndose pobre él mismo, instituyó los hermanos menores y predicó el amor de Dios a todos, llegando incluso a Tierra Santa. Con sus palabras y actitudes mostró siempre su deseo de seguir e imitar en todo a Cristo pobre y despojado. Murió el año 1226. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos los que están de manera presencial y también los que están viéndonos en las redes sociales, la nueva Radio Pax, emisora diocesana, también Canal 46, Canal 2, que están en todas las comunidades del área rural de la parroquia. Les damos la bienvenida también a su fiesta patronal, la fiesta de San Francisco. También le damos bienvenida a Monseñor, nuestro pastor de nuestra diócesis, al Padre Luigi, que también ha venido con mucha alegría a compartir con nosotros. El Padre Herrera también, que viene de la parroquia de Huité, y el Padre Napoleón también, que está compartiendo con nosotros esta misión aquí en la parroquia. Y a cada uno de ustedes, pues, sean bienvenidos a esta fiesta. También nos unimos ahora, una de las acólitas, Cristi, está cumpliendo 15 años y ofrecemos también la Eucaristía por ella. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís ser configurado a Cristo en la pobreza y la humildad, concédenos, caminando por sus sendas, poder seguir a tu Hijo y unirnos a ti con amor jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El apóstol anuncia que el encuentro con la gracia de Dios es capaz de transformar la vida de un hombre. Del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino.
formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. El verdadero discípulo escucha y aprende atentamente el mensaje del Evangelio como María y lo pone en práctica sirviendo como Marta. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Buenas tardes, hermanos. Hemos tenido alguna dificultad para ir a celebrar a Quesaltepeque. Hemos logrado pasar el bloqueo con alguna dificultad. Estamos de regreso, gracias a Dios, casi a tiempo. Quisiera expresar mi alegría. Hemos estado en la Eucaristía de Novena en La Unión, que ustedes saben, como parroquia tiene el patrono. Hemos estado en Quesaltepeque y hoy aquí sé de muchas aldeas que tienen como patrono a San Francisco de Asís. Tiene varios fans San Francisco de Asís, incluyendo al Papa Francisco también. Realmente la huella que han dejado también, yo desde pequeño, los primeros sacerdotes que conocí eran los sacerdotes franciscanos menores, allá en Jutiapa, que tuvieron una misión impresionante ellos. Y entonces hablar de San Francisco de Asís, de San Antonio de Padua, de Santa Clara de Asís, se nos hace muy familiar, ¿verdad? Y aquella imagen que uno tiene de niño, que hoy la recordé estando en Quesaltepeque, tantos hermanos y hermanas nuestras humildes y sencillos de la Tercera Orden Franciscana, ¿verdad? Con sus escapularios. Yo me recuerdo, hoy que miraba algunos, yo me recordaba de mi niñez, muchos años atrás. Hoy hemos escuchado en la primera lectura la conversión de uno de los grandes, ¿verdad? San Pablo, y en esa transformación de un hombre perseguidor a un hombre perseguido prácticamente por el Evangelio, también descubrir algo que yo lo comparo un poco con la figura de Francisco de Asís, porque Pablo ciertamente, a pesar de que estaba evangelizando en lugares paganos, diríamos, nunca perdió esa conexión con la Iglesia Apostólica. Hoy vemos insinuado eso cuando va a Jerusalén y quiere buscar a aquellos que son considerados columnas de la Iglesia, refiriéndose a Pedro, Santiago y Juan, con quien convive muchos días, y que en la carta a los Gálatas encontramos un bello pasaje cuando Pedro le dice a Pablo: vas bien por ahí, tu misión que continúe. Le da la mano en señal de koinonía, una palabra de comunión, y le dice: pero nunca olvides a los pobres. Realmente en la vida de Francisco de Asís descubrimos también esas características, ¿verdad? La conversión de un hombre de familia adinerada, en un tiempo del siglo XIII donde la Iglesia pues necesitaba tanta reforma, ¿verdad? Y Francisco de Asís lo hizo sin salirse de la Iglesia y siempre respetando la Iglesia. Hizo un movimiento que después de 8 siglos sigue teniendo una gran fuerza, ¿verdad? Pero la fuerza dada por el Espíritu Santo en esa conversión de Francisco de Asís, parecida a la de Pablo, donde prácticamente en aquel gesto de solidaridad he llevado ante el obispo, el papá lo lleva ante el obispo y le dice: mi hijo, como que, como dicen en un dicho, no sé si es salvadoreño, le falta 25 para el peso. Un poco se le estaba zafando los tornillos, ¿verdad? Y bueno, en aquella película sale y bueno, y al final pues prácticamente Francisco dice: bueno, si la herencia es el problema, no me heredes, papá. Yo creo que no sé si se queda desnudo y se interna en el bosque rezando el Padre Nuestro. Realmente la figura de Francisco de Asís es la figura de un revolucionario, pero desde el amor, desde la misericordia.
Desde un hombre que reconoce tal vez en su vida equivocada que realmente los ídolos nos pueden dar una felicidad momentánea, pero tener en su corazón en primer lugar a Dios y quizás despegar su corazón de la codicia, de los orgullos, de la buena fama, de pertenecer a una alta sociedad, hace de Francisco también hoy un mensaje impresionante en una Guatemala nuestra que necesita ciertamente de una revolución, pero hecha desde el amor. Y quizá lo que más cuesta, hecha desde el testimonio de vida. Seguramente tuvo que aprender en el camino que la codicia y el idolatrar la riqueza hace mucho daño a la persona y a la sociedad. Y en eso a mí me parece que el mensaje de San Francisco de Asís sigue teniendo una gran vigencia hoy, ¿verdad? Donde por poner en el primer lugar de nuestra vida el poder, el tener, el placer, somos capaces de muchas cosas, ¿no? Basta ver nuestra realidad y descubrir que en muchos casos la violencia, la corrupción, la trata de personas, el fenómeno migrante y de refugiados, el fenómeno del contrabando, de la droga, del narcotráfico, del lavado de dinero, realmente refleja hasta qué punto una persona humana es capaz de hacer pedazos al otro y de destruir al otro. A mí me gusta pensar así en un santo de la talla de Francisco de Asís, que le apostó a eso, a hablar de la dama pobreza y de la hermana muerte, ¿verdad? Y en el cántico de las criaturas, cantarle al hermano sol, a la hermana luna, a las hermanas estrellas, a la hermana agua, que hoy más que nunca vuelve a cobrar una vigencia enorme hablar del agua, ¿verdad? No el que nos den agua, como es, eso ya es suficiente, sacar pichiquimula, ¿verdad? Pero sí, en el tema, incluso constitucionalmente hablando, hay un artículo de la Constitución que dice, debe de existir una ley de aguas. Desde 1985 estamos y no sale, porque ustedes saben cómo la contaminamos, cómo hacemos mal uso de ella. Bastaría ver todos los proyectos de extracción para ver las barbaridades que hacemos con el agua, no digamos si hablamos de los bosques y todo. Y en ese sentido, a mí me parece que Francisco de Asís, con ese cántico de las criaturas, pone también en un alto lugar a la persona humana. Y hablando del perdón, Francisco de Asís, ya en esos 2 últimos años donde prácticamente estaba enfermo y ciego, escribió uno de los bellos cánticos, bellos poemas que inspiraron después a muchos poetas místicos cristianos. Y realmente hablar de esos temas hoy ha hecho que el Papa le dé mucha importancia a todo lo que llamamos hoy la ecología integral, ¿verdad? Y inspirado por Francisco de Asís, nosotros vemos también, incluso el tema, hace poco nos dio COVID al mismo tiempo, Monseñor Bernabé y a mí, y yo como él es franciscano le dije, pero bromeando por supuesto, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes se van a morir, en cambio yo también. Pero yo le dije, tío Berna, usted habla de la hermana muerte, pero ya mía todavía es prima o sobrina, pero... Y otro dijo, no, para mí la muerte todavía es mi suegra. Ahora, eso me lo dijeron hoy en Quesaltepec. Pero me parece a mí que tocar el tema de la muerte en un hombre tan místico como él, que tenía, yo creo, en su madurez fue Marta y María también al mismo tiempo, ¿verdad?
que las dos figuras son importantes, la contemplación al pie del Maestro para que nos conduzca a una acción concreta en nuestra sociedad, pero plantearnos el tema de la muerte a mí me parece siempre impresionante, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Yo me fijaba hoy en Quezaltepec, que estaban muy alegres todos porque después de casi más de 2 años de la pandemia, muchos de los nuestros, muchos se adelantaron ya y siendo mejores que ustedes y que yo, y se nos fueron. Y hoy se sentía la alegría también en Quezaltepec de volver a nuestras celebraciones para sentirnos hermanos, para llenarnos con la palabra de Dios escrita, con el pan eucarístico, pero ciertamente quizá no desaprovechemos el tema de la muerte, a la cual le dedicó un espacio Francisco de Asís. Esa muerte que nos habla de que ustedes y yo, en el tiempo que Dios nos deje aquí en la tierra, tendremos que apostarle a esos grandes temas que estaban en el corazón de Francisco de Asís. El tema de la fraternidad, el tema de la paz, el tema de la reconciliación, el tema también en negativo que una sociedad que tiene en primer lugar la codicia y la avaricia no va para ningún lado y se va a desbarrancar y se va a destruir a sí misma. En ese sentido, el mensaje de Francisco de Asís vuelve a tener una gran importancia. Yo me refiero a dos cantos franciscanos que siempre nos dicen tanto, ¿verdad? Y que nos recuerdan la visión que tuvo Francisco de Asís en la ermita de San Damián. Es un canto que casi todos sabemos, ¿verdad? La iglesia se está cayendo y a veces sus muros rotos están. Así le habló el Señor a Francisco en la ermita de San Damián. Yo quiero cerrar tus grietas, Señor. Mis manos te ayudarán. Verás qué linda y hermosa estará nuestra ermita de San Damián. En este momento el templo físico, ¿verdad? Y ahora descubre que la iglesia que necesitaba ser reparada era la iglesia de todos nosotros. Podríamos aplicarlo a una sociedad también tan lastimada por la misma obra de la persona humana. Iglesia humana y divina a la vez, que en luz y sombras están viviendo el Evangelio, más pobre y libre ha de ser. Y esta estrofa que creo que expresa mucho la espiritualidad de Francisco cuando escuchó: Francisco, repara mi iglesia. La iglesia que nos preocupa no es de piedra ni es material. La iglesia somos los hombres y Dios, y no la ermita de San Damián. Queriendo ser hoy mejores que ayer, la vamos a reparar, cumpliendo lo que el Señor nos mandó en la ermita de San Damián. Y volvemos entonces a descubrir que la gran misión de la iglesia es al interno también descubrir que tenemos muchas cosas que reparar. Y seguramente el vivir más la unidad dentro nos hará hacia afuera testificar que podemos vernos como hermanos. Si a algo le apostó Francisco de Asís, es al tema de la fraternidad. ¿Por qué hay odios? ¿Por qué hay rencores? ¿Por qué hay destrucción de la naturaleza? ¿Por qué hay orgullos? ¿Por qué soy capaz de extorsionar a mi hermano? Hace poco, pasando por una aldea, me decían, no digo aldea de dónde, ¿verdad? Pero me decían, aquí hay que pasar con la luz del sol porque ya han matado a varios, les han robado, una aldea. Y no crea que está cerca del área urbana. Y en esa aldea los jóvenes ya
consumen cocaína. Bueno, pues yo te vendo cocaína porque no te veo como mi hermano. Yo te robo porque no sos mi hermano. Yo te puedo matar y robar la moto, no sos mi hermano. Y en ese sentido, eso que se dice sencillo, y otro canto dirá, hermano sol, hermano lobo, hermano mar, es mi hermana la muerte, la oveja y la flor, todos somos fraternidad. Ahí está la clave de construir un mundo mejor. Porque si no sos mi hermano te puedo hacer daño. Y en ese sentido, hermanos, realmente tienen vigencia el gran mensaje de Francisco de Asís. Hoy vamos a rezar juntos el Padre Nuestro y se dice fácil, pero vivirlo siempre cuesta tanto, porque siempre nos costará, si no es con la ayuda del Espíritu Santo, de ver en el otro a nuestro hermano. Más allá de una iglesia, más allá de un partido político que ya en enero van a ser famosos. No, yo creo que ya en este trimestre ya están haciendo los muchachos sus primeros tanes, ¿verdad? Más allá de esas divisiones que vendrán fuerte el próximo año, el otro es mi hermano. Sea blanco, sea moreno, sea del partido X o el partido Y o el comité cívico Z, el otro es mi hermano. Y esto es lo que tendría que hacer la diferencia para nosotros los cristianos. Apostar que el otro es mi hermano y tendré que extenderle una mano de una manera o de otra, ahí en el metro cuadrado donde estoy, y apostar por una sociedad más justa, más humana, más fraterna y más inclusiva. Y en este sentido, el mensaje de San Francisco de Asís sigue teniendo un mensaje, sigue siendo un mensaje vigente para nosotros. Acercándonos ya a unas próximas elecciones, donde quisiéramos, pero no se los exigimos solo a ellos, nos tendríamos que exigirlo al interno de la iglesia también. Más honestidad, más transparencia, más capacidad de ver en el otro a nuestro hermano y más claridad de descubrir que, como dice la Constitución Política de la República de Guatemala, la soberanía está en el pueblo, delegada en unos gobernantes, y el pueblo sigue siendo el soberano. Y es a ese pueblo que nos debemos los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados. Y es a ese pueblo que se deben los futuros gobernantes y los actuales también. Con ustedes porque en los cánticos franciscanos hay unas bellezas realmente y que reflejan la convicción de un hombre que con sus hechos y con su testimonio nos demuestra que cuando se pone en primer lugar a Dios en nuestro corazón, muchas cosas cambian personalmente y en nuestro entorno, ¿verdad? Claro que quisiéramos tener alcaldes, gobernadores, sacerdotes, obispos, profesionales, padres y madres de familia que les interese el bien común y no solo el bien propio, de manera egoísta. Siendo, como muchos dicen, es más fácil ser asadón, como alguien me decía, que ser rastrillo. Por lo menos el rastrillo algo jala para mí, pero mucho queda para ustedes, ¿verdad? Y así debiéramos de ser, ¿verdad? Que el ejemplo de Francisco de Asís, de Santa Clara de Asís, de Antonio de Padua, por mencionar algunos, nos ayude a descubrir que sí, muchos de los nuestros han muerto y nos ha dolido. Nosotros estamos vivos y en el tiempo que Dios te dé y en el tiempo que Dios me dé, poder ser instrumentos
de esa fraternidad, de esa solidaridad que fue capaz de impulsar Francisco de Asís en aquel siglo XIII. Hoy nos toca a nosotros, y ojalá que con la fuerza del Espíritu Santo lo podamos hacer de corazón. Luchar por el bien común en general es tarea de todos nosotros. Y desde la política partidista serán los que lleguen al poder, los que lleguen a un cargo público, los que tienen harta obligación de luchar por un pueblo, sobre todo por los más pobres y necesitados. Si evaluamos la salud, la educación, la red vial, realmente creo que quedamos un poco cortos en el tema del bien común, ¿verdad? Acabamos de ir al Pacayalito a celebrar la misa de cuerpo presente del hermano del padre Edwin Esquivel, ¿verdad? Sí, había un reventón que dije, se nos vamos a tirar, y yo mis últimos pecados mortales no los he confesado, solo porque Dios sea misericordioso, que me absuelva, ¿verdad? Los párrocos saben mejor que yo de ver a la pobre gente. Ahí sí que en pick-ups va, de doble, porque si no, no entran los carros, ¿verdad? Y usted agrégale el tema de la desnutrición, de nuestros caminos, de nuestras carreteras. Y realmente, digo yo, ¿verdad? Tal vez pasa todo esto porque no somos capaces de vernos como hermanos. Y si no te veo como hermano, ya se fregó todo. Ya se fregó todo. Que el ejemplo de Francisco de Asís nos ayude a que, como él fue un gran discípulo y misionero de Cristo, nosotros, tal vez en medio de nuestras fragilidades y pecados, podamos hacer un granito de arena, dar un granito de arena, no solo por una mejor iglesia, sino por una mejor sociedad. Que la intercesión de la Virgen María, de Santa Marta, también de Santa María, nos ayude en esto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos al Señor nuestras peticiones con la confianza de hijos de Dios, sintiéndonos un poco más hermanos. Por intercesión de San Francisco de Asís, presentamos hoy nuestras intenciones. A cada oración vamos a responder con fe: alabado seas, Señor Jesús. Alabado seas, Señor. Por la Iglesia, para que también hoy hayan santos y santas que, siguiendo el ejemplo de San Francisco, le ayudan a renovarse continuamente para que sea luz del mundo y sal de la tierra. Oremos. Alabado seas, Señor. Por los religiosos y religiosas, para que redescubran la belleza de la vida fraterna y sean constructores de comunidades donde la fraternidad sea el lugar precioso del encuentro con Dios. Oremos. Alabado seas, Señor. Por los hombres de ciencia, para que no hagan de su saber un diafragma que los separe de Dios, sino que alaben al Señor por las capacidades que han recibido y que, puestas al servicio del bien común,
puedan llegar a ser medios y recursos para la edificación del reino de Dios. Oremos. Alabado sea el Señor Jesús. A la intercesión de San Francisco, confiemos nuestra nación y todos los que están llamados a gobernarla, para que siguiendo el ejemplo del Santo de Asís, se preocupen por los pobres y se comprometan con la promoción de las regiones en las que más se sufre a causa del desempleo y de la inestabilidad económica. Oremos. Alabado sea el Señor Jesús. Por Cristi Lidia María Flores en sus 15 años de vida, Marlon Estuardo Pérez Martínez y Jadiyanila Barrientos Salazar, quienes celebran su cumpleaños, para que el Señor les siga colmando de salud y bendiciones. Oremos. Alabado sea el Señor Jesús. Para que el Señor siga bendiciendo con salud y bienestar a los hermanos Socorro Mateo, Francisco Girón Serna y Vilma Serna de Girón. Oremos. Alabado sea el Señor Jesús. Rogando a Dios por la vida de los hijos y nietos de Vilma Serna de Girón, para que el Señor los cuide, los proteja y los siga guiando en el camino del bien. Oremos. Alabado sea el Señor Jesús. Por esta comunidad parroquial, para que siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, sepamos ser humildes y sencillos, testigos de Jesucristo, y llevemos al mundo de hoy el mensaje de paz y bien. Oremos. Alabado sea el Señor Jesús. Por nuestros hermanos difuntos, en especial por Francisca Ramírez Romero y Freddy Elí Ramos Díaz, para que el Señor les otorgue el perdón de sus pecados y les muestre su rostro. Oremos. Alabado sea el Señor Jesús. Recibe, Padre Santo, estas peticiones, aquellas que han quedado en lo oculto de nuestro corazón, que tú las conoces. Te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Antonio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para los que vamos a recibir la Sagrada Comunión, nos acercamos sin prisa al ministro, quien nos distribuirá el cuerpo de Cristo. La Sagrada Comunión la vamos a recibir en la mano. Colocar la mano izquierda sobre la derecha. Esperamos a que el ministro coloque la Sagrada Comunión en nuestras manos, que forman como un trono preparado para recibir al gran Rey. No hay ninguna prisa. Luego se toma la Sagrada Comunión con la mano derecha y se consume inmediatamente en frente del ministro. Es preciso también tener cuidado de que no quede en nuestras manos ninguna partícula, pues en la más pequeña de ellas, Cristo entero permanece presente.
Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar la caridad y el celo apostólico de San Francisco de Asís, para que gustemos los frutos de tu amor y los comuniquemos para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momento. Bueno, muchas gracias, especialmente a todos los agentes pastoral que se ha organizado esta fiesta patronal a nivel de la parroquia a través de la novena, con las catequesis que se dio en la novena en torno a la Eucaristía. Y muchas gracias también por ese servicio que desarrollaron toda la novena, los que motivaron a la reflexión. También las comisiones que se han hecho para que se llevara toda esta celebración en honor a San Francisco de Asís, concluyendo hoy con la Santa Eucaristía. Muchas gracias, hermanos, de verdad, por esa disponibilidad que han dado para celebrar esta Santa Eucaristía en acción de gracias por esta fiesta patronal. Y creo que valía la pena celebrarlo con mucho esmero, porque ya 2 años de no celebrar, todo se hacía a través de las redes sociales, ¿no? Pero hoy sí estamos de manera presencial, casi estamos la mayoría. En la mañana había más de 300 personas también, en conjunto con las pequeñas comunidades, ¿verdad? Todos de la parroquia. Y después de del canto final, pues las pequeñas comunidades pues van a compartir un tamalito con nosotros. Lo han preparado con mucho esmero, ya 3 días de estar trabajando en esto, ¿no? Y de verdad con mucho amor van a compartir con nosotros estos tamalitos en esta tarde-noche. Y de verdad muchas gracias a cada uno de ustedes. Agradecer también aquí a Monseñor por su disponibilidad, y qué bueno que lo tenemos en el mero día, ¿no? Otras parroquias pues no tuvieron suerte como nosotros y estar compartiendo con nosotros aquí. También agradecemos a la presencia de Luis desde allá de continente de Europa, pues ha venido a compartir con nosotros que el continente de Latinoamérica, ¿no? Entonces muchas gracias por su presencia. Y también pues el padre Napoleón ayer estaba de cumpleaños y hoy lo seguimos celebrando. Demos un aplauso para Napoleón por sus años. No le preguntamos cuántos años tiene, solamente le felicitamos nada más por sus años, nada más. También el padre Herrera, que también viene de la parroquia de Huilea a compartir con nosotros. Un aplauso para él, para compartir con nosotros. Al padre Luigi, ¿verdad?, que ha compartido con ustedes, no sé, como 8 años compartió en esta parroquia, ¿verdad? Y muchas gracias por su presencia. De un aplauso también a él. Ya les decía el Monseñor y a Luigi también le compartía, ¿verdad? Y los padres que vinieron en la mañana también les decía, ¿verdad?, que yo llevo 13 años de estar celebrando a San Francisco. 13 años, de verdad, hoy... Así, entre la San Francisco, cuando vine aquí como vicario del padre Luigi, ¿no? Le agradezco mucho por esa disciplina que me enseñaste, pastoral. Y también hasta fui a la Unión y ahora estoy aquí otra vez. Entonces, son 13 años estar celebrando a San Francisco, y le doy gracias de verdad a San Francisco por dar esa... También eso, como dice el Papa Francisco, para hablar de ecología hay que tener vocación, dice. Si no hay vocación, pues no se habla nada de la ecología. Entonces, le agradezco mucho a San Francisco y por esos 13 años estar celebrando. El otro año no sé a qué patrón le voy a celebrar, le decía Monseñor, ¿verdad? Pero de que vamos, más de algún apóstol dice que voy a estar celebrando. A lo mejor el apóstol Santiago o el apóstol San Juan, no lo sabemos. Entonces... Y de esa manera pues estamos celebrando, irá 13 años, muchas gracias por compartir con usted, de verdad la espiritualidad de San Francisco es muy bonito, muy hermoso, y ante todo
vivir sus virtudes que él vivió de una manera muy pegado al Evangelio. Pues un aplauso para ustedes también por compartir esta fiesta. Bien, vamos a pedir la bendición solemne de esta fiesta por nuestro obispo. Ya vamos a actualizar nuestra base de datos para incluir el cumpleaños del padre Napoleón. Un feliz cumpleaños de todo corazón. Y el hermano Luis Pellegrino todavía le palpita el corazón, le da taquicardia y se le conmueven las entrañas cuando viene aquí a San Francisco de Asís. ¿Verdad que sí? Macherto. Muy bien. Un aplauso al padre Luis entonces. Esto fue porque venir de tan lejos, ¿verdad? No dijo exactamente de dónde viene, pero acá sí en el tacón, por el tacón de la bota, que nosotros nos decimos de norte a sur, como el tacón de la bota, cuando miren el mapa de Italia. Pedimos al Señor su bendición. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.